Hola a todos y bienvenidos a mi curso online One Stroke básico. Yo soy Sara Orozco, máster nacional, y vamos a comenzar. En esta parte del vídeo vamos a ver cómo difuminar los colores con pintura acrílica. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios con la técnica del difuminado. Esto nos va a servir para crear unas bases difuminadas para nuestros posteriores diseños en la micropintura y técnica One Stroke. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es crear las bases en los tips con colores difuminados. Y antes de empezar os voy a mostrar los distintos tipos de tip, que bueno, que en la guía de compras que os he incluido en el curso tenéis un montón de enlaces, y también os he dicho que podéis utilizar cualquier tip, no es necesario que uséis los que yo utilizo, pero que tenéis toda la información. Entonces, bueno, podemos utilizar este tipo de tip que son de estileto, que para hacer diseños en One Stroke y hacernos un muestrario, pues quedan muy bonitos. Estos blancos son con los que vamos a trabajar. Luego tengo estos otros, que además los tengo de hace poco, y os dejé también el enlace, que estos me gustan un montón para hacer decoraciones también, porque son ovalados y quedan muy bonitas. También podemos utilizar este tipo de tip que sirven para hacer muestrarios. Los hay de estos cuadrados y de estos estileto, que como veis son súper largos y sirven para hacer unos muestrarios muy bonitos. Pero si para vosotras son muy largos, yo lo que hago es que con el cortatip estos los corto por la mitad y entonces me quedan dos. Y en el caso de estos, de los estileto, también lo que hago es cortarlo, por ejemplo, por ahí, y ahí me queda un tip con un tamaño más corto y aquí un cuadrado, y entonces así voy haciendo mis muestrarios. Estos también nos sirven, que son los que vienen en los muestrarios de este tipo, y también pues quedan chulos para hacer nuestros diseños de One Stroke. Y si no tenéis o no queréis comprar o lo que sea, también podéis utilizar estas ruedas que tenemos siempre para poner los esmaltes o los acrílicos. Ahí también podemos practicar en cualquier tip que tengáis también, aunque no sea estos que yo os muestro. Y también os he incluido un enlace de estos, que estos también me gustan mucho, así que para hacer diseños también están muy bien. Quería enseñaros un poco más o menos los que tengo aquí para que los vierais, y que bueno, que podéis utilizar los que queráis. Y vamos a pasar a hacer las bases difuminadas. Yo voy a utilizar estos tips que tengo aquí preparados. Lo que vamos a hacer ahora se trata de pintar estos diseños para luego hacer diseños de One Stroke. Entonces, si se trata de que vamos a hacer un muestrario, chicas, o a practicar, pues es más sencillo que pintemos los tips como lo vamos a hacer ahora, que por ejemplo empecemos a utilizar gel o utilicemos esmalte permanente, aparte que vais a gastar vuestros productos. Entonces es más económico pintar los tips con pintura. Y os va a resultar muy bonito también, además, para hacer vuestros expositores, vuestros muestrarios, y vais a ahorrar. Entonces vais a ver que vamos a pintar todos estos tips con distintos colores. Yo voy a utilizar los colores que vienen aquí en este kit, ¿vale? Para este vídeo, pero vosotras podéis utilizar los que tengáis. Lo importante es que aprendáis un poco como yo lo hago, y lo que os digo, que para hacer los muestrarios pues no es necesario que gastéis vuestros productos. Con que hagáis unas bases así difuminadas bonitas os van a quedar unos diseños muy chulos. Así que lo que vamos a necesitar para esta práctica pues es los tips, los que queráis hacer. Luego también vamos a necesitar nuestra tapita con el agua y el papel de horno, y los colores que vayamos a utilizar pues los vamos colocando aquí. Yo voy a poner unos cuantos. Después, para hacer la técnica, si solo tenemos el pincel plano y el pincel de detalle, los podemos utilizar para hacerlo. Pero si tenéis algún pincel de este tipo, que es un pincel así con pelo como suelto, más anchito, ¿veis? Pues este para pintar los tips y para hacer el difuminado, pues os sirve perfectamente. Cualquier pincelito así de este tipo que tengáis. Y también vamos a necesitar una lima pulidora para pulir los tips.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar todos los tips que vamos a pintar, que es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a pulir todos estos tips que tengo aquí preparados, los voy a pulir un poquito con la lima pulidora, así, para que ahora la pintura pues se adhiera mejor al tip. Si no, va a escurrir la pintura, porque además es pintura. Si no lo pulís no sirve para nada. Vale, y así vamos a hacer con todos los tips. Una vez que hemos pulido ya todos los tips, vamos a necesitar este tipo de plastilina que venden en bazares chinos, venden también en grandes superficies, en ferreterías, en muchísimos sitios. Se llama masilla adhesiva. Y bueno, la hay de varios colores, en blanca, en azul, también la he visto yo incluso en rosa. Lo más normal es que la haya en blanca y lo podéis encontrar, como os digo, muy fácilmente. Y con esto es con lo que vamos a pegar el tip, lo vamos a sujetar para poder trabajar cómodamente. ¿Veis? Viene como en cuadraditos y es como una masa, como si fuera plastilina blandita. Entonces lo que hay que hacer es cortar un cachito. Así, cortamos un cachito, le hacemos una bolita y lo pegamos debajo del tip. ¿Veis? Entonces, esto ahora lo podemos pegar donde queramos. Lo podemos pegar en el mismo pincel, como veis, y pintar ahí. En un palito de naranjo y dibujar ahí. Lo podemos pegar donde queramos con esta masilla. Es muy útil, la verdad, os recomiendo que la compréis. Así ya tenemos nuestro tip sujeto, como veis, para empezar a trabajar. En mi tapa con agua lo que he hecho es poner un poquito de cada color de este set que os he dicho que voy a utilizar. Y me gusta un montón porque tiene dos colores muy especiales, como es el dorado y el plateado. Y bueno, la verdad que me encanta muchísimo. Para la técnica que vamos a hacer ahora del difuminado no es necesario aplicar agua a la pintura, ya que trabajaremos con el pincel un poquito más húmedo, entonces nos facilitará la tarea de difuminar los colores y todo. Si no tenéis este pincel no os preocupéis porque, como os digo, lo podéis hacer con con el de corte plano. Lo que haremos será aplicar la base y después con el de que tengamos de delineado difuminaremos. Sin embargo, si tenemos este, podemos hacer las dos cosas con este mismo. Pero no es necesario comprarlo, por eso ni siquiera lo he incluido en la lista de materiales, en la guía de compras, porque además es que es un pincel que yo creo que cogí de mi maquillaje, porque ni siquiera sé de dónde es, os lo digo en serio. Bueno, necesitamos nuestro vasito con agua. Voy a empezar mojando el pincel. Escurro un poquito el exceso de agua en el papel, así un poquito para darle forma, y ahora con el pincel casi sin escurrir voy a empezar con el color rosita claro, en esta parte de arriba, y voy a empezar a aplicarlo. Ahora limpio el pincel y voy a coger un poquito de este color, lo voy a mezclar con el rosita. A la vez que voy haciendo el difuminado voy haciendo mis mezclas de color también para tener mis tonos. Y ahora voy a coger un poquito de este. Ahí. Ahora, antes de que seque, hay que darse prisa y voy a empezar a difuminar en esta parte con el pincel así hacia arriba y hacia abajo, perdón, hacia un lado y hacia otro. Así quedará difuminado. Y ahora en esta parte igual. Vale, ¿veis qué bonito? Y ya tendríamos una base para hacer un diseño en One Stroke. Seca bastante rápido y bueno, es bastante rápido de pintar, como veis. Fácil de trabajar. Si veis que nos queda un poquito claro, podemos volver a hacer lo mismo. Hay que ir aguando el pincel
ir trabajando antes de que seque y si no ir mojando el pincel. Y bueno, como os digo, ahí tendríamos nuestra primera base difuminada. Ahora voy a comenzar con el siguiente tip y voy a coger un poquito de rojo y lo voy a aplicar arriba. Limpio el pincel y ahora voy a coger un poquito de este granate oscuro y ahora voy a mezclar aquí, ¿veis? Voy a hacer una mezcla de varios, del morado, del rosa claro, de todos un poco. Mojo y ese le pongo en la parte de abajo. Recordad que si os seca luego va a ser más difícil difuminar. Ahora con el oscuro voy a mojar un poquito más ahí y voy a difuminar. Ahora para difuminar esta parte lo que he hecho ha sido secar el pincel, como habéis visto. Le seco y difumino. Y ahora la parte de abajo igual, le seco y difumino. Esto funciona si la pintura está media antes de secar. Y bueno, queda un difuminado muy bonito, como veis, para hacer un diseño en one stroke. Vamos con el siguiente tip. Y bueno, siempre os recomiendo que mezcléis entre los colores que vosotras tengáis porque es lo divertido de esto. Voy a empezar mezclando un poquito de verde con amarillo, ahí, y lo voy a poner aquí en la parte de arriba. Ahora voy a coger amarillo y lo voy a poner ahí. Y ahora voy a coger el dorado y lo voy a poner ahí. El dorado es que es precioso. Y ahora voy a ir difuminando. Y aquí en esta parte también. He cogido un poquito de morado ahora ahí para darle otro toque de color con el dorado. Y como veis queda súper bonito también. Vamos con el siguiente tip. Y en este caso voy a empezar por el color morado. Simplemente sin mezclar con ningún otro. Es un color puro. Y lo vamos a pintar todo el tip. Entonces vamos a dejar secarlo un poquito. Os voy a enseñar cómo podemos dar un poco de luz al diseño convirtiéndolo en perlado. Si es un diseño de un color así fuerte como este morado. Bueno, en el caso del plateado lo podríamos hacer con el plateado que viene en este set, pero como el plateado es difícil de que lo tengáis, se puede hacer con el color blanco. Entonces dejamos que seque un poco el tip, pero que no esté del todo mate. ¿Veis que está como brilloso el tip? Eso es que todavía no está seco. Las partes que van quedando mate, ¿veis? Son las que están secando. Entonces, antes de que seque del todo, con un poquito de pintura blanca, ¿veis? Así, voy a pasar unas pinceladas por en medio. Ahí. Voy a secar el pincel. Y así le hemos dado un toque de luz al diseño.
Si tuviéramos el plateado, ¿veis? Voy a poner un poquito de plateado. Con el plateado queda precioso. Como poniéndolo así a pinceladas antes de que seque del todo. Y queda muy muy bonito. Queda pues efecto perlado, como si hubiéramos utilizado una pintura perlada. Vale, pues ya tenemos otro tip terminado. Voy a empezar con el color azul oscuro. Ahí. Y ahora voy a limpiar el pincel y voy a coger el rosita claro. Limpio el pincel. Todo esto como rápido. Y ahora difumino ahí. Para un lado y hacia otro. Limpio el pincel. Le mojo un poco con pintura azul. Así para que me quede más difuminadito. ¿Veis? Mojo un poquito con el rosa. Y bueno. Ahora voy a aplicar esta mezclita que he hecho aquí de varios colores en la puntita. Y ahora voy a difuminar ahí con el pincel mojado, escurro un poquito y lo difumino. Se trabaja muy bien, esta práctica por lo general os va a gustar mucho porque os va a permitir jugar con vuestros colores, hacer mezclas, muchos tips, muchas bases y luego las tenéis preparadas para hacer florecitas o prácticas que queráis hacer y va a ser muchísimo más divertido, vais a ver. Voy a empezar por un naranja, he mezclado el rojo y el amarillo y me ha salido este naranja tan bonito. Limpio el pincel. Y ahora le voy a añadir un poquito de morado. Como veis el naranja y el morado pues combinan muy bien también. Así limpio mi pincel, escurro y voy a trabajar la zona del difuminado. Así para un lado y para otro. Y si veo que esta zona no me gusta cómo queda, vuelvo a mojar un poquito la puntita del pincel en naranja y le voy dando toquecitos. Y como veis va quedando genial. Si vemos que la pintura no corre, no pinta bien, está seca, mojaremos nuestro pincel en agua y seguimos trabajando. Ahora voy a mezclar un poco de rojo con dorado y lo voy a poner en la punta. Y como veis, el dorado con cualquier color que le mezcléis queda igual súper bonito. Voy a difuminar bien esta parte.
Si le quiero dar un poco de luz al diseño, con añadir un poquito de blanco a la hora de difuminar es suficiente. Y así os quedará más clarito. Se me ha ido el naranja en la parte de arriba, como habéis visto, así que le voy a añadir otro poquito. Ahí. Esto le podemos ir añadiendo colores, difuminados, todo lo que queráis, porque es pintura. Entonces podemos pintar encima todas las veces que queramos, podemos ir añadiendo colores, es muy divertido, por eso os digo que os va a gustar. Así, todo lo que queramos podemos ir haciendo hasta que nos guste cómo nos ha quedado. Bueno, yo creo que la voy a dejar así ya. Ha quedado una mezcla de colores interesante. Para este tip voy a usar el pincel plano para que veáis que también se puede trabajar, ¿vale? Y voy a coger un poquito de blanco para la parte de arriba. ¿Veis? Voy aplicando la pintura así, un poco como a toquecitos. Limpio el pincel y ahora voy a coger un poco de este. Ahí en esa parte del medio. Ahí. Limpio el pincel. Y ahora un poquito de plateado para la parte de abajo. Y ahora, antes de que seque la pintura, este pincel, que es de estos que tiene por dos lados, esta de aquí, ahora con el de detalle lo que hago es para un lado hacia otro, como he hecho con el otro. Lo que pasa que para mí es más cómodo trabajar con el otro porque no tengo que estar cambiando de pincel ni nada. Pero a mí, como no me gusta recomendaros que compréis un montón de cosas, pues para que veáis que también con este se puede hacer, con el que tengáis ya para hacer lo de one stroke y micropintura. Como veis, con el pincel de detalle vamos haciendo para un lado y hacia otro. Sí que es verdad que, a ver, yo soy de la opinión de cuidar mucho los pinceles, de tener un pincel para cada cosa. Entonces yo creo y opino que a la larga nuestro pincel de detalle o de one stroke se puede acabar a lo mejor un poco estropeando por estar haciendo precisamente estos movimientos, pues los pelos se pueden estar abriendo. Entonces, bueno, al fin y al cabo el pincel ese que yo he utilizado le encontré en un cajón entre mi maquillaje y a lo mejor pues vosotras tenéis igual alguno parecido y lo podéis usar. Entonces os recomendaría en ese caso mejor que utilizarais ese en vez de los que tenéis para las técnicas de micropintura y one stroke. No os he puesto ningún enlace concreto a este pincel porque no lo conozco, y referente a los kits que os he puesto sí que puede haber en algún kit algún pincel parecido. Bueno, pues así nos ha quedado esta otra, como veis, muy bonita también. Y bueno, aquí como veis tenemos ya todos los difuminados que yo he hecho. Recordaros que podéis utilizar los colores que vosotras tengáis y que, ya os digo, va a ser un ejercicio y una práctica que os va a gustar. Hacer muchísimos tips, muchísimas mezclas, jugar con los colores. Y ahora ya vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ahora sí ha llegado la hora de pasar todo lo aprendido sobre un diseño en tip
Una vez que hemos dibujado y practicado sobre cartulinas y plantillas, ya estamos preparadas para empezar a diseñar sobre tip o sobre uñas naturales. En esta parte del vídeo vamos a ver unos cuantos ejemplos con todo lo aprendido en los vídeos anteriores. En este ejercicio vamos a empezar a hacer diseños muy sencillos. En estos tips pequeños, aquí tengo otro con la técnica del difuminado en blanco, morado y dorado. Y bueno, voy a empezar, como os digo, con diseños sencillos. Este tip de aquí, con nuestro pincel de detalle, Vamos a hacer una línea. Ahí. Hacemos una línea y después unas líneas finas hacia abajo. Con la pintura muy aguada, ya sabéis, para hacer este tipo de líneas de micropintura. ahí. Y ahora vamos a crear unos puntitos. Y como veis queda muy chulo. Ahora vamos a hacer los arquitos. Ahí. Ya sabéis que para que os salga aquí tenéis que machacarlo mucho en las plantillas. No os preocupéis porque si lo hacéis os va a salir. Y ahora voy a hacer ahí unas comitas a un lado y a otro, como hemos hecho en la plantilla igual. Ahí. Y bueno, así veis que es un diseño muy sencillo que podéis hacer con el difuminado y con el pequeño detalle que le hemos hecho ya con la micropintura. Os van a quedar diseños muy bonitos y unos muestrarios muy chulos. Lo podéis combinar con distintos colores. Recomiendo que apliquéis un top coat de curado en lámpara para que no se os estropeen, os duren más, os brillen mucho, os queden más bonitos. Además, cuando aplicamos el top en la pintura acrílica es como que queda más bonita. ¿Veis qué bonito este? Y bueno, yo estoy usando ahora mismo el Quick Finish de Manicura 24, lo aplico en todas las uñas y curo el... Bueno, pues aquí tenéis el diseño ya con el top y como veis queda muy bonito. Y así poco a poco, como veis, os podéis ir haciendo vuestro muestrario y son diseños muy sencillos. Este de aquí, por ejemplo, lo hemos practicado en la plantilla, este de aquí también, y seguro que si lo habéis machacado bastante os puede salir. Vamos con la siguiente práctica y tengo aquí este otro tip que le he pintado con un color rosa. Para pintar los tips solamente de un tono es mejor que no aguéis el pincel, que utilicéis la pintura más pastosilla y le deis dos capas, dejéis secar bien y después deis otra capa. Eso es lo que yo he hecho en este tip. Mirad, aquí tengo otro azul muy bonito y veis, con dos capas de pintura. Y bueno, vamos a utilizar ahora el pincel de corte plano, también podemos utilizar el biselado, el que tengáis, y lo voy a cargar con el color blanco y con el mismo rosa que he utilizado para pintar el tip. Ya tengo el pincel cargado, descargo por un lado y por otro y lo que vamos a hacer es una pequeña línea porque vamos a crear como una francesa. Ahí. La vamos a dejar a esa altura y vamos a dejar que seque bien este trazo
porque es muy importante para este ejercicio que cada trazo que hagáis lo dejéis secar muy bien, porque si no se os van a mezclar los colores. Vamos a dejarlo secar y mientras podemos seguir cargando el pincel. Para saber si está bien seco hay que esperar a que deje de estar como brillosa la pintura. ¿Veis que tiene como brillo ahí? Cuando esté totalmente mate es que está seca. No hagáis el siguiente trazo hasta que no esté mate, porque de verdad que si no, no os va a quedar bien este diseño. Para el siguiente trazo empezamos en ese lado. Y ahí. ¿Vale? Y ahora lo mismo, dejamos secar bien para continuar con el siguiente trazo. Volvemos a cargar el pincel y hacemos el siguiente trazo, como os digo, cuando esté totalmente seco el anterior. Vamos a hacer la misma línea un poco más abajo. Ahí, ¿veis? Lo mismo, dejamos secar bien este trazo y vuelvo a cargar el pincel. Cuando ya veamos que está seco, vamos a hacer el siguiente trazo al otro lado, la misma línea más abajo. Ahí en ese lado se me ha torcido un poco, entonces voy a volver a repasar desde aquí. Ahí. Vale, dejamos secar bien este trazo y mientras vuelvo a cargar el pincel, descargo, pero dejamos secarlo bien hasta que esté totalmente ese brillo, veis, que se haya quitado y esté totalmente mate. Siempre debéis de tener cuidado también que el color blanco a la hora de hacer el trazo esté hacia arriba. Ahí. Vamos a dejar secar bien este trazo y vuelvo a cargar el pincel, descargo y vamos a dejar que seque bien antes de hacer el último trazo que nos queda, que sería la última línea ahí. Una vez que ha secado, vamos a marcar, la voy a hacer desde aquí. Ahí. Ahora con el pincel de detalle y la pintura blanca, en esta ocasión recordar que tenemos que trabajar con la pintura bastante aguada porque vamos a hacer unos detalles con el pincel finito, lo que hemos practicado de micropintura. Entonces recordar que para esto la pintura más aguada. Voy a hacer unas onditas. Y ahora voy a hacer un puntito ahí en medio. Otro ahí, otro aquí en medio. Cuando hago los puntitos ya no cojo la pintura aguada, la cojo un poco más espesita, pero un poquito, para que me haga el puntito así como más gordito. Y ahí. Y ahora ya con la pintura aguada que estamos haciendo, las líneas finas, voy a hacer una comita, una a un lado y otra a otro. Una comita, una a un lado y otra a otro. Así muy finito, con mucho cuidado. Hay una en medio y otra a otro. Ahí ya estaría. Y por ejemplo, podemos repasar también estas líneas.
un poquito con el pincel de detalles y vemos que alguna no ha quedado bien blanca. Repasamos un poquito así. Y ya estaría terminado este ejemplo. Ahora vamos a dejar secar bien para aplicar el top. Yo voy a utilizar este de Quick Finish de Manicura 24 que va muy bien y da un brillo espectacular, la verdad. Me gusta mucho. Muy importante dejarlo secar bien antes de aplicar el brillo. Aplicamos una capa. Y como veis, cuando aplicamos el brillo a los diseños con pintura acrílica, es que la pintura queda como mucho más difuminada, más bonita. No sé. Bueno, una vez que hemos aplicado la capa, curamos el lámpara 2 minutos. Y bueno, mirad, aquí tengo otro ejemplo de tip que es de estos del muestrario, igual con el color rosita. Como veis, aquí la onda he puesto doble, queda muy bonita también. Y lo único que tenéis que tener cuidado con este diseño es eso que os he dicho. Mirad esta en uña estileto, qué bonita queda. Tenéis que tener cuidado de dejar secar bien los trazos para que no se os mezclen aquí los colores, porque si no queda mal. Mirad, aquí tengo este ya curado en lámpara. Y el Quick Finish no hay que quitar capa pegajosa, por eso para los diseños de One Stroke me gusta mucho. Y el color que elijáis de base tiene que ser para luego hacer los trazos el mismo con el color blanco. Y como veis queda muy bonito y es muy sencillo. Puedes practicarlo con los colores que tengas y en los tips que tengas. Bueno, vamos a pasar con la siguiente práctica. Voy a utilizar este tip que he pintado con el color azul, de los colores estos que estoy utilizando en este vídeo, este azul de Alisique. Como veis queda espectacular de bonito. Para este ejercicio vamos a empezar utilizando este pincel y voy a cargar por un lado en blanco y por otro lado con el mismo azul que hemos pintado. El tip es el que vamos a utilizar. Ahí lo tengo, descargo. ¿Vale? Y vamos a empezar con el color blanco hacia arriba, aquí en un lateral, haciendo un trazo muy sencillito. Marcamos ahí. Y subo para arriba. Y después hago como otra onda. ¿Veis? Lo voy a repasar. Es como un trazo largo. Empiezo ahí, marco. Y hago como una onda. ¿Veis? Subo para arriba. Después bajo para abajo. Después subo para arriba. Y ahí bajo. Y ahí inclino el pincel. Ahí, ¿veis? Es muy sencillito. Ahora voy a volver a cargar el pincel, descargo y en esta parte donde he empezado el primer trazo, marco y lo que voy a hacer es hacer el mismo trazo pero como para abajo, para cerrarlo. Entonces marco ahí y bajo para abajo y ahí subo y bajo. ¿Veis? Voy a volver a cargar el pincel y lo voy a repasar para que os fijéis bien. Es sencillito, es un diseño sencillito y de verdad queda muy resultón. Voy a volver a marcar y hago como un trazo para abajo, después subo, bajo ahí y marco. ¿Veis? Y he hecho como dos capullines, más o menos, de un trazo. Vamos, de 2 trazos.
vuelvo a cargar, descargo y voy a repasar a partir de ahí. Ahí. Lo hago seguidito, ¿veis? Voy subiendo, ahora bajo, ahora subo y aquí en la zona de cutícula voy como torciendo el pincel. Luego podríamos hacer como otro trazo saliendo de aquí para que hubiera como tres onditas. Yo creo que sí, que eso quedaría bien. Vuelvo a cargar el pincel, descargo y ahora lo que voy a hacer es, para que me quede este ladito un poquito más gracioso, voy a marcar ahí y voy a hacer un pequeño trazo ahí. ¿Veis? Vuelvo a repasar, marco, subo para arriba y bajo. Ahí. Voy a volver a cargar el pincel, descargo y voy a hacer otro trazo ahí para cerrar como otro circulito ahí. Eso ya como lo queráis complicar vosotras más o menos, podéis dejarlo así, con uno o con dos, como queráis. No importa. Vale, ahora voy a limpiar el pincel y voy a utilizar ahora el pincel de detalle. Ojo, quito el exceso y voy a coger con el color blanco un poco de pintura para hacer unos puntitos. Aquí en esta parte. Así. Y ahora voy a coger con un poquito de pintura blanca más aguada para hacer una línea fina aquí en la esquina. Ahí. Como si acabara los otros trazos así en puntita. Vuelvo a cargar el pincel un poquito con pintura blanca más aguada y repaso así las onditas para que quede como más blanquito. Esto queda muy chulo cuando hacemos el one stroke, luego estos detalles. Por eso quería incluir lo de la micropintura en este curso. Porque como os digo, estos detalles son los que hacen que luego el diseño, el acabado quede mejor o peor. Ahí veis. Y ahora esta otra de ahí. También. Y esa también. Ahora en la parte de aquí abajo voy a hacerle también unos puntitos. Ahí. Y como veis es un diseño también muy sencillo, pero que le podéis dar mucho juego, jugando con los colores, con las formas. Vamos a dejar que seque antes de aplicar el top. Una vez que ya ha secado la pintura, vamos a aplicar la capa de top coat y curamos en lámpara. Bueno, ya lo tenemos terminado, fijaos qué bonito una vez que ha curado en lámpara y qué sencillito. Aquí os muestro otros que tengo,
Que bueno, como veis, no siempre, cada vez que lo hagáis seguramente os salga distinto. Además lo podéis hacer de distintas formas, como unos trazos aquí abajo, aquí, más a un lado, aquí este otro. Pero como veis todos quedan súper originales, súper sencillitos y muy bonitos. Estos quiero que los practiquéis. Como el que hemos hecho me vais a hacer una práctica, y de los otros dos que hemos hecho también. Vamos a entregar un tip de cada, con los tips que vosotras tengáis, con los colores que vosotras tengáis. No es obligatorio ni estos colores, ni estos tips, ni nada de nada. Sí que sean los diseños más o menos parecidos. En este, como habéis visto, se puede hacer para el lado que queráis y queda también muy bonito. Pero en este sí lo vais a hacer así, la sencillita. Y luego, por supuesto, podéis practicar muchísimos más diseños, como os he enseñado yo antes. Estos otros que tengo aquí. Ya veis que podéis hacer luego, jugando con los colores y las formas, todos los diseños que queramos. Y haceros un bonito expositor con estos diseños sencillos. En el vídeo siguiente ya se complicará un poquito más la cosa. Ya sabéis que en este curso vamos a ir poco a poco. Y por favor os pido que siempre tenéis que seguir practicando en el ejercicio que estéis hasta que os salga. Cuando ya os salga este ejercicio vais a pasar al siguiente, a la siguiente práctica. Por tanto, vamos a practicar cada uno de estos diseños hasta que nos salgan estos tres que os he dicho, que son los que hemos visto paso a paso. Esto ha sido todo por hoy. Como veis, en esta técnica, aunque al principio se os haga más aburrida, poco a poco se va volviendo mucho más divertida. Y recordad que en la práctica encontraréis la base de vuestro éxito.